calificaría usted al juicio que llevó a Jesús a la crucifixión? Un juicio sumario con testigos falsos, con cargos que se duplicaron con dos fueros, el fuero del Sanedrín y el fuero romano, y que a la mala se tenía que sentenciar ese mismo día a alguien que no había hecho sino milagros portentosos, a alguien que había sanado enfermos, que había dado de comer a más de 5,000 personas en la multiplicación de los panes y había resucitado a su amigo Lázaro. A esa persona justamente se le imputaba dos cargos. Uno, el de sedición a la corona romana, al César, y además también el de blasfemia a la religión judía. Ahora, ¿esa era la pena para esos dos cargos? ¿En ese momento la pena era la muerte? Según el Pentateuco y el Torá, el que blasfemaba a Dios, ¿no es cierto?, contra Dios, tenía que ser dilapidado. Y ya hemos visto que la pena de muerte en el derecho judaico era el apedreamiento. Acuérdese usted el caso de la mujer adúltera que casi la apedrean delante de Jesucristo. Y en otros casos era que Herodes mandaba a degollar, como en el caso de Juan el Bautista, a quien podía haber sido un enemigo del statu quo del derecho judaico y de la religión judía. En el caso del derecho romano teníamos la pena capital, que era justamente la crucifixión, habida cuenta que según los romanos el delito de sedición, el ir en contra del César, el ir y oponerse en contra de los impuestos que dijeron justamente los miembros del Sanedrín y la casta sacerdotal, crearon esa fórmula como para poder presentarle cargos ante Pilato y lograr la sentencia, pues, de la crucifixión por el cargo o el delito de sedición, de lesa majestatis, obviamente. Ahora, ¿era común en esa época que Pilato, que el juez, digamos, pudiera lavarse las manos de esta manera? O sea, ¿era un procedimiento formal, formalizado en la época? Pilato ejercía el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, porque él era el procurador en esa zona, en esa provincia llamada provincia de Judea. Entonces, él tenía en sus manos la posibilidad de dictar la sentencia, la pena capital, como también poder, a través de ese plebiscito, de esa consulta popular, poder absolver a un preso, es decir, el indulto plebiscitario, poder absolver a alguien que podía estar, digamos, con cargos de pena de muerte. Y es por eso que él, al no estar de acuerdo ni conforme con los cargos que se le imputaban, porque él intentó hasta en 3 oportunidades liberar a Jesucristo. Él intentó hacerlo. Primero lo mandó a azotar, segundo dijo, bueno, si tú eres el Hijo de Dios, y Jesús no le contesta justamente esa pregunta, logra él finalmente lavarse las manos y decir, bueno, yo me libro de esta, porque para mí este señor no es culpable. Claro, pero a pesar de que él tenía el poder en ese lugar, en esa región, a pesar de que tenía el poder, ¿él podía ir en contra de su propia decisión? Fíjese que él podía haber tomado la decisión unilateral y la tomó de haber dado la pena de azote y la liberación, porque ya lo había él proclamado, ya lo había dicho, pero hubo una presión. Llegaron, dice, según las escrituras, llegaron hasta su patio mismo. Los judíos en aquella época no podían ingresar a un lugar pagano, inmundo, porque ya iba a comenzar el día sábado, pero llegaron a presionar esa portátil que nosotros hemos llamado en el expediente de Cristo. Llegaron a manifestar pues su oposición a la decisión de Pilato, y con esa presión mediática de aquel entonces pues logran esa sentencia. Ahí es que Pilato justamente hace un gesto, y ese gesto es lavarse las manos, es decir, yo no soy culpable del derramamiento de sangre de este inocente. Y por eso que lo pone en la balanza, ¿no? O Barrabás, que era el celote, era el terrorista de aquella época, el que quería, el ladrón, digamos, el peor de los asesinos, por un lado, y por el otro lado a Jesús, que era el llamado el Cristo, alias el Cristo, alias el Mesías. Pero en este juicio, además, tiene mucho que ver el enjuiciado
que no se defendía tanto, ¿no? Que no se defendía tanto ante Así las es. acusaciones, sabiendo que lo esperaba era lo que le tenía que esperar, era lo que Así es, tenía que no, pasar. el primer interrogatorio que hace justamente el sumo sacerdote Caifás le dice, tú eres el Hijo de Dios, y él le dice, tú lo has dicho. Suficiente, se rasga las vestiduras Caifás y dice, no hay necesidad de mayor prueba, ha blasfemado. Y con esa blasfemia, que es un cargo de carácter religioso, lo pasan al fuero de Pilato con el cargo de sedición, es decir, haber atentado contra Roma al supuestamente haber indicado a sus seguidores no pagar tributos, cosa que era falso, porque Jesucristo había dicho a través de una moneda de quién es esta imagen, le dijeron era de César, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No había ningún delito de sedición, pero se formularon los cargos con testigos falsos y se dicta finalmente pues una sentencia también en el fuero romano. Claro, pero Jesús no hizo tampoco demasiado esfuerzo por defenderse en este juicio, donde el enjuiciado no se declara en ningún momento inocente, ni tampoco se defiende de los cargos de una manera convincente, pues, ¿no? Lo observas muy bien, Giovanna, porque en el derecho judaico se practicaba la autodefensa, es decir, uno mismo sin abogado, porque no existía en el derecho judaico esa figura del abogado, que hoy día, dicho sea de paso, saludo a todos mis colegas por el Día del Abogado 2 de abril, no existía la figura del abogado. En el derecho romano sí existía la figura del abogado, pero ¿qué pasa con el derecho romano? Que Jesucristo no era ciudadano romano, no tenía ese jus civitas, y entonces no tenía el derecho de ciudadanía, por ende, no podía ejercer nadie en una defensa en favor de él. Ahora, él no contesta preguntas, eso también es importante resaltarlo, ¿no? Ante Pilato, él es muy lacónico, él es monosilábico y prácticamente se deja estar en un proceso judicial. Lo que pasa a Jesús, la tortura que pasa a Jesús después de la lavada de manos de Pilatos, era el procedimiento que siempre sucedía cuando alguien era declarado culpable y tenía que ser crucificado. Claro, la persona que era detenida, la persona que estaba ya bajo la custodia de esa guardia de los centuriones romanos, era sometida a diversos vejámenes y están en las escrituras y también lo dice la historia, ¿no? Para aquella época eso no era tortura, era parte del tratamiento, entre comillas, penitenciario que se le daba al preso. Escupirle en la cara, golpearlo, ¿no es cierto? Y por eso que vemos hasta detalles del mismo cuerpo de Jesús que ya llega a la cruz prácticamente con muchas heridas de carácter mortal, ¿no? De lesiones físicas, hemorragias internas, golpes que sufrió e incluso la corona de espinas que también las escrituras la describen.